Abras tu Biblia en el Evangelio según San Marcos. Capítulo 10. Verso 17 en adelante. Es una historia muy conocida. Quiero que podamos ilustrar la función de la ley de Dios por medio de esta historia y que podamos ver el Evangelio. Leemos: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo lo que has guardado, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme tomando tu cruz. Amén. ¿Puedes sentarte? Charles Spurgeon en un momento dijo: predica 90% ley y 10% gracia. ¿De qué estamos hablando? 90% ley, 10% gracia. Al correr la historia de la iglesia evangélica, en un momento de la historia, la iglesia, habiendo dejado las escrituras de lado, dejó de predicar la ley y comenzó a predicar acerca de las personas, o sea, hablando, poniendo un énfasis en las personas. O sea que el evangelio moderno te va a mejorar la vida, vas a tener bendiciones, o sea, y haciendo de nuestro Señor Jesucristo simplemente un milagrero. Pero nosotros podemos ver, ilustrado acá en esta historia, cómo el Señor predica bíblicamente, o sea, el evangelismo bíblico del Señor Jesucristo. El Señor, cuando se encuentra con el joven rico clava sus rodillas delante de él y le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor lo primero que hace es mostrarle que no hay ninguno bueno. ¿Qué es lo que le dice el Señor? ¿Por qué me dices bueno? Bueno hay uno solo. ¿Quién es el bueno? Dios es bueno. Ahora la pregunta es: ¿tú te consideras una persona buena? Tal vez esto sea algo muy básico y tal vez muchos de nosotros lo sepamos, pero tal vez hay muchas personas que no. Entonces, por medio de la ley de Dios, vamos a poder predicar el Evangelio y vamos a ver la función de la ley de Dios, que se encuentra en Romanos. Rápidamente yo lo leo. En Romanos capítulo 3, versos 19 y 20, dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Una de las funciones de la ley de Dios es que toda boca se cierre, o sea, que nadie se excuse y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el verso 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y qué es esto? Vamos a hacer un ejercicio. Si yo en este momento te hago una pregunta, así como la hizo el joven rico, y dijo: ¿tú te consideras una buena persona? ¿Y tú qué vas a decir? Seguramente me vas a decir que sí, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no?, nos consideramos buenos, aunque nosotros, conociendo las Escrituras, sabemos que no somos nada buenos, ¿no? Pero entonces la pregunta es esa: ¿y el Señor qué le presenta a este joven rico? ¿Qué es lo que le presenta? Los mandamientos. Y uno de los mandamientos que Él le presenta, ¿qué dice? Por ejemplo, no darás falso testimonio. Ahora la pregunta es: ¿tú has mentido alguna vez? Si tú has mentido alguna vez, ¿cómo te tendríamos que llamar? Mentiroso, ¿no? Si tú mentiste o mientes, tú serías un mentiroso. Y delante de la ley de Dios, que la tenemos en los mandamientos, delante de la ley de Dios, ¿cómo nos encontramos? Si mentimos, ¿qué somos? ¿Inocentes o culpables? Culpables. Otro de los mandamientos que el Señor le presenta al joven rico es que no robe.
¿Has robado algo alguna vez en tu vida? ¿Has tocado algo que no era tuyo? ¿Bajaste música por internet de alguna manera? O sea, ilegal. Cuando eras niño, ¿robaste algo? Seguramente que sí. Y si me decís que no, capaz que estás mintiendo también. Pero si vos robaste algo, si tomaste algo o tomaste algo prestado y no lo devolviste, seguramente que nos podríamos llamar ladrones, ¿no? Y bajo la ley del Señor, el Señor está ilustrando su ley, bajo la ley, el estándar de Dios, o sea, nos encontramos como culpables. Otro mandamiento, y el Señor ya eleva el mandamiento, dice, no adulterarás. ¿Qué es adulterar, hermanos? Es tener relaciones, si sos hombre, con una mujer que no sea tu esposa y viceversa. O sea, pero el Señor eleva este mandamiento, le dice, pero aquel que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora la pregunta es, ¿has mirado a un hombre o a una mujer para codiciarlo? Si tú lo has hecho, el mandamiento nos va a juzgar y va a determinar de que somos, ¿qué? Culpables, ¿no? Y ante esta ley, o sea, ¿qué leímos en Romanos? Lo leo de nuevo, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. En un momento los evangélicos no sabíamos cómo predicar el evangelio a las personas adineradas. Por ejemplo, doy un ejemplo. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo llegarle. Al no conocer las Escrituras, o sea, teníamos un límite porque, por ejemplo, si hablamos con una persona que tiene mucho dinero, que hoy desayuna en Miami y a la noche cena, no sé, en China, por ejemplo, te doy un ejemplo, tu evangelio, o sea, muy pobre, no tenía forma de llegarle a un tipo que tiene tanto dinero. Pero eso porque no conocíamos las Escrituras. Hoy entendemos por medio de las Escrituras que ¿qué dice la Biblia acá? ¿Cuál es una de las funciones de la ley? La ley es para el pecador, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Tanto el pobre como el rico, no interesa la clase social, él va a quedar delante de Dios expuesto ante su ley. ¿Y qué dice? Y todo el mundo quede, y para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que con la ley, hermanos, la ley del Señor, por eso Charles Spurgeon decía, predica 90% ley y 10% gracia. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, lo primero que tenemos que hablarle a la persona es de su condición delante de Dios, cómo está él delante de Dios. Estábamos acostumbrados a predicar primeramente siempre la buena noticia, siempre el Señor te salva, el Señor, obviamente que el Señor salva, pero nosotros debemos de hablarle a las personas cuál es su condición real delante de Dios. Y si nosotros podemos expresar y exponer la ley de Dios, la persona va a tener que cerrar la boca. ¿Y qué? Va a quedar ¿cómo? Bajo el juicio de Dios. La ley es el ayo que lleva a la persona a Cristo. Si tú predicas ley, si tú predicas la ley de Dios, la ley va a hacer que esa persona vea su pecado, porque después vemos en el verso 20 que dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, la persona se va a dar cuenta que es un transgresor de la ley de Dios. Y esta persona va a estar contra la espada y la pared, ¿se entiende? Entonces nosotros debemos de predicar un evangelio bíblico. ¿Cómo? 90% ley, 10% gracia. Una vez que le dimos la mala noticia de cómo él se encuentra delante de Dios, de cuál es su condición delante de Dios, le mostramos, o sea, su enfermedad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Darle el remedio, el evangelio, la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? El hombre se encuentra bajo el juicio de Dios. Y si tú no te has arrepentido y estás acá y vienes a la iglesia por ti y no te has arrepentido de tus pecados y no has venido a Cristo, te encuentras en esta condición. Estás bajo la ira de un Dios santo. Entonces, y este Dios te va a juzgar, ¿por qué? Por medio de su ley. Y si tú eres transgresor de su ley, estás condenado. Pero si en esta mañana tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y confías en nuestro Salvador, en el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario, tú tendrás como, ¿qué es lo que quería obtener el joven rico? La vida eterna. Y el Señor nos promete la vida eterna. Que el Señor te bendiga, hermano.